Finalmente, estamos listos para perder nuestra estabilidad emocional. Los episodios finales de Miraculous Ladybug estarán llenos de emoción y serán súper infartantes, tanto que nuestra mente podría estallar. Mundo Globe ha lanzado el tráiler oficial del episodio Querida Familia, un tráiler que nos ha dejado con muchas dudas y que en este video trataremos de responder. Querida Familia es un episodio que promete dejarnos sin estabilidad emocional y que llegará el próximo martes al canal brasileño, y la posibilidad de que Marinette por fin sea akumatizada podría ser muy posible. ¿Quieres descubrir todos estos misterios? Quédate hasta el final de este video. Antes, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para recibir más contenido como este. Sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Ilustración! En el tráiler de Querida Familia sucedieron muchísimas cosas, así que comencemos a hablar punto por punto con teorías y mucho más. ¿Qué es lo que hace Gabriel al inicio del tráiler? Pues es una pregunta fácil de responder. Gabriel ha estudiado mucho el Grimorio, tanto así que ha logrado que los amuletos de protección que da Ladybug sean completamente inservibles. Gabriel ha logrado anular el muro de protección de estos amuletos, y como lo vemos parece ser que lo ha estudiado bastante bien. Ha creado un conjuro sumamente poderoso con Duzu y Nuru. Sinceramente, esto causará muchos problemas para Ladybug, pues Gabriel podría akumatizar nuevamente a personajes que ya han sido protegidos, así que Ladybug quedará sin alternativas y simplemente seguir combatiendo contra Shadow Mode. Esto ya era de esperarse, puesto que ya está confirmado que habría una quinta temporada, donde obviamente tendrían que ser akumatizados otra vez ciertos personajes como Chloe, Señor Pichón, etc. Y todo esto para seguir con la trama. Si Shadow Mode no hubiera conseguido desactivar estos amuletos, ya no habría personajes por akumatizar, así que esto ya era de esperarse. ¿Y el cómo lo hizo? Pues básicamente leyendo el Grimorio que contiene todas las respuestas a los Miraculous, aunque muchos teorizan que él se akumatizó en el episodio de Gabriel Aggress para que Ladybug le diera un amuleto de protección, y así él pueda estudiarlo y hacerlos inservibles, lo cual realmente tiene sentido, ya que Gabriel se autoakumatizó en el episodio de Coleccionista, y curiosamente el Coleccionista tiene los mismos colores que el amuleto que Gabriel tiene, aunque puede haber otras posibilidades. Ya solo nos queda esperar a ver el episodio para ver qué más ocurre. Número 2. Los amuletos ya nos servirán. Como lo mencioné en el punto anterior, esto era básicamente obvio y evidente que tenía que suceder en algún momento de la serie. Desde el episodio Time Tiger, Bunix nos dijo que Ladybug combatió contra Señor Rata, y no necesitas ser muy inteligente para saber que Señor Rata es el Señor Ramier. Esto es muy evidente. Y en Señor Pichón 72, Ladybug le dio un amuleto de protección, y de ahí muchos se preguntaron que por qué en el futuro Señor Rata será akumatizado si Señor Ramier ya no podría ser akumatizado porque ya está protegido. Y bueno, aquí está la respuesta. Los amuletos de protección que Ladybug daba a los akumatizados ya no servirán, lo que significa que Shadow Mode seguirá akumatizando a los mismos personajes como Chloe, Audrey, Ramier, Jagged Stone, etc. En fin, la serie tenía que seguir, así que era de esperarse. Punto número 3. ¿De quién es el amuleto que tiene Gabriel? Pues realmente hay muchas premisas acerca de esto, pero lo más factible es que Shadow Mode akumatizó a Natalie nuevamente en catalizadora para que Ladybug le diera un amuleto de protección y así Gabriel estudiarlo. ¿Y por qué precisamente Natalie? Pues en su akuma de catalizadora ella tiene los mismos colores que este amuleto, rojo, negro y azul. Esto realmente es muy buena teoría, además de que Natalie le es muy fiel a Gabriel. Ella es su cómplice. Sin embargo, Natalie está muy enferma. No sé si Gabriel sería capaz de akumatizarla en ese estado. Otras alternativas es el coleccionista, ya que Gabriel akumatizado tiene los mismos patrones de colores. Muchos teorizan que en el episodio de Gabriel Aggress él mismo se va a akumatizar, todo con el fin de tener este amuleto, y otros dicen que porque nuevamente sospechan de que él es Shadow Mode, y para no levantar sospechas se akumatiza, y es ahí donde Ladybug le da un amuleto de protección y se entera de la existencia de estos, descubriendo el por qué no puede akumatizar. En el capítulo de Queen Banana, Gabriel descubre el funcionamiento de estos amuletos, ya que lo vio con Chloe, y curiosamente el episodio siguiente es Gabriel Aggress, y este campo de fuerza color rosa es porque Shadow Mode está tratando de imitar el mismo efecto que da estos amuletos, y es por eso que logra hacerlos completamente inútiles. La otra opción es Psycho Miriam, pero no creo que este sea aliado de Shadow Mode, si no ya lo hubiéramos visto, así que Psycho Miriam queda descartado. Punto número 4. ¿Por qué Gabriel akumatizó justamente a la familia de Marinette? Esto realmente para muchos de nosotros resulta sumamente extraño, pero ¿por qué justamente la familia Dupain-Cheng? ¿Acaso esto es solo pura casualidad? ¿Tiene un propósito específico para ellos o porque comienza a sospechar que
Marinette es Ladybug, pero ¿por qué no se lo envió a la familia de Chloe, ya que a Shadow Moth le gusta akumatizarla? Yo podría decir que quizás Gabriel ya sospecha que Marinette es Ladybug, pero ¿por qué digo esto? Un episodio antes de Querida Familia es Kylin, donde ya se confirmó que será Sabine akumatizada. Muchos ya teorizaron, incluso yo, que Sabine sabe que Marinette es Ladybug, pero no le ha dicho nada para no preocuparla. En caso de que esto sea cierto, en Kylin, Sabine akumatizada pudo revelar muchas cosas acerca de su hija Marinette, y es por eso que Gabriel se vio interesado en akumatizar otra vez a Sabine junto a su familia para que esta vez le revele más información. Esta es una alternativa de por qué Shadow Moth akumatizó justamente a la familia de Marinette. Además de que es extraño por qué todos quieren ir a la habitación de Marinette. ¿Acaso Sabine quiere quitarle los Miraculous? Esto ya lo hablaremos más a profundidad en un próximo video. Punto número 5. ¿Por qué son akumatizados al comer pan? Sinceramente he tratado de analizar y dar una explicación, pero no la encuentro. No sé cómo rayos Shadow Moth hizo que el pan de horno fuera mágico y tuviera polvos de magia negativa. Posiblemente este pan podría ser un sentimonstruo, o tal vez creó un hechizo. Muchos dicen que Gabriel fue a la panadería y los colocó ahí, pero realmente no creo esto, porque Gabriel no sale de su casa. La única explicación que les puedo dar es la siguiente. Este pan mágico no akumatiza a las personas, sino que al comer este pan hace que la gente se enoje y cree emociones negativas para que Shadow Moth pueda akumatizarlos. Es por eso que cuando ingieren este pan, seguramente todos se llenan de emociones negativas y así Shadow Moth los akumatiza. Y esto explicaría el porqué de Tiki se vuelve loca. Seguramente accidentalmente Marinette le da de comer a Tiki del pan mágico, y es por eso que Tiki se enoja, se enfurece, y aquí lo podemos ver. Al sentir sentimientos negativos y de querer quizás más pan, usa sus poderes para crear otro pan mega gigante. Además vemos como el mismo Shadow Moth se asusta de esto, y por esto mismo Gabriel podría descubrir que Marinette es Ladybug, ya que él sabe los efectos que causa este pan, y si se pone inteligente sabrá que Tiki consumió de aquel pan, y sacaría la conclusión de que la Ladybug es una Dupain-Chen. En resumen, Shadow Moth manda un sentimonstruo de pan a la panadería. Este sentimonstruo posiblemente tenga la habilidad de crear emociones negativas, para que Shadow Moth pueda akumatizar. Realmente esta es la única explicación que le encuentro, pero dime tú qué opinas de esta teoría. Punto número 6. ¿Por qué Tiki se despierta? Esto resulta realmente interesante, pues Tiki no se despertó porque le haya encantado el aroma del pan, sino porque sabe que algo anda mal. Cuando Tiki se despierta la vemos con cara de preocupación, como si ya conociera ese aroma. Posiblemente ya sabe qué es esto porque lo vivió antes. Vean su cara, realmente se ve preocupada por este aroma. Además, cuando todos quieren entrar a la habitación de Marinette, ella ya está transformada en Ladybug sin saber que su familia fue akumatizada. Probablemente Tiki le advirtió sobre ese olor. Seguramente Tiki le dijo que ese aroma es de Shadow Moth, y es por eso que Marinette se transforma antes de darse cuenta que su familia fue akumatizada. Punto número 7. ¿Cómo fue que Tiki perdió el control? Como ya lo mencioné anteriormente, seguramente Marinette le dio de comer a Tiki de la galleta equivocada, provocando el mismo efecto que tuvo Sabine, Tom, Roland y Jenna. Asimismo, Tiki crea emociones negativas. Al querer más pan, usa su poder sin portador, ocasionando casi el fin de la humanidad. Otra teoría es que seguramente después de la poca porción que Marinette le dio a Tiki, ella va en busca de más comida. Entonces mira a Cat Noir que seguramente él estaba comiendo del pan mágico. Probablemente después de que todos son desakumatizados, Sabine le dio un pedazo de pan a Cat Noir por agradecimiento. Quizás él no quería comer, pero al ver a Tiki con hambre, él se la dé. Tiki coma y pierda todo el control. Y vemos que están en el mismo lugar de la escena que nos reveló Mundo Globe. Y cuando Tiki pierde el control, están en el parque. Punto número 8. Sabine es Kylin. Desde que fue estrenado este tráiler, muchos teorizaban que Kylin era Sabine akumatizada, básicamente por el diseño que tuvo, y al final resultó ser verdadero. Ya está confirmado que Sabine es Kylin y será akumatizada un episodio antes, así que sí, Sabine tendrá su propio capítulo. Hablando del poder, durante unos segundos en batalla con Cat Noir, Kylin lanza una especie de viento. Tal vez ese sea su poder, ya tendremos que esperar a ver el episodio. Punto número 9. ¿Tiki realmente es una humana? Seguramente después de desakumatizar a la familia de Marinette, esta se mete a recargar, o más bien alimentar a Tiki. Sin embargo, se equivoca de comida, por lo que Tiki pierde el control, y literalmente se ve que Tiki tiene un ataque mental y expulsa todo su poder. Lo curioso de esta escena es que podemos ver una especie de hada, una silueta que tiene una especie de forma humana. Literal se miran sus brazos, piernas, cabeza y lo que parecen ser muchas alitas que seguramente son de Katarina. Tiene una especie de vestido en forma de X o de mariposa. Pero ¿qué es realmente esto? ¿Su espectro o su forma humana? Pues en teoría Tiki tiene un aspecto de
de ser mágico, así como el guardián del especial de Shanghai, el cual al final se hizo una especie de Kwami. Entonces podríamos decir que la verdadera Tiki es este ser mágico, pero usa la forma de Kwami para estar con su portador de manera desapercibida. Esto es lo que pienso yo, pero dime tú qué opinas de esto. Muy pronto haremos un video especial para este tema. Punto número 10, la mega galleta. Pues al parecer sí, Tiki usará su poder por primera vez sin portador, creando una galleta enorme que nunca deja de crecer. Es por eso que tapa toda la ciudad, casi hasta el punto de reventar. Es por ello que Katnoa se la lleva al espacio, para darle un cataclismo y allá estalle. Porque se imaginan qué hubiera pasado si se revienta en la Tierra. Pues claro, el fin de la humanidad. Pero vean el tamaño de esa galleta, comparen la Tierra y se ve muy pequeño a diferencia de este alimento. Realmente este capítulo va a dar mucho de qué hablar, y al parecer Tiki resultó ser más poderosa de lo que creíamos. Punto número 11, ¿dónde está Suhan? La verdad es que sería un chiste de mal gusto que Suhan ni aparezca en este capítulo, aunque sea un poco. Desde el capítulo de Furious Fu no lo hemos visto para nada, y que no salga por lo menos un segundo en este capítulo sería un chiste total. Él se quedó en París y tiene que darse cuenta de lo que está pasando. Tiene que literalmente ver la mega galleta. La verdad que si no sale Suhan no tendría sentido el por qué está en la serie, pero bueno. Punto número 12, Marinette será akumatizada en el capítulo efímero. Otra de las teorías es que Marinette será akumatizada en el episodio siguiente, es decir, en efímera. Episodio 22, 100 de producción. Esto cada vez más se vuelve un hecho, y todo esto parte de la manera en que la familia de Marinette es akumatizada. En el episodio 19 fue akumatizado el abuelo de Marinette, Roland, en Simple Man. En el episodio 20 será Kilin, que ya está confirmado que será Sabine akumatizada. El episodio 21 es Querida Familia, donde literalmente toda la familia de Marinette es akumatizada. Y el siguiente es el capítulo 22, donde probablemente la siguiente akumatizada sea Marinette. La familia de Marinette está siendo akumatizada en orden en episodios seguidos, uno tras otro, y la que falta es Marinette. Curiosamente, después de este orden sigue uno de los episodios más importantes. ¿Acaso por fin tendremos a Marinette akumatizada? Yo realmente quiero que esto suceda. Punto número 13, Shadow Mode descubre la identidad de Ladybug. Para este último punto vamos a hacer un video más detallado, pero por ahora hablaremos de manera rápida. Si Shadow Mode se pone inteligente, sabrá que Marinette es Ladybug. Él sabe perfectamente que envió un pan que ocasionó la akumatización de la familia de Marinette, excepto Marinette. Además, él mismo ve la mega galleta. Debe saber que eso fue ocasionado por el pan mágico. Si se pone inteligente en este episodio, sabrá que una persona de apellido Dupin Chen es Ladybug, y esa es Marinette. Pero bueno, ya lo hablaremos después más a profundidad. Como podemos ver, realmente hay muchas cosas que analizar de este tráiler, muchos detalles que en el video anterior no vimos. Ya estoy ansioso por este episodio, pero ¿qué más decir? Si tienes alguna teoría, envíala a mi Instagram. Si te ha gustado el video, dale like, comenta, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este de tu serie favorita, Miraculous Ladybug. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir, yo soy Kiddy Section y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!